por lo menos para mí ha sido muy claro eso, porque cuando me empecé a meter en este mundo del olivar recibí hubo mucha violencia hacia mi persona por ser arqueóloga, bueno, por ser blanca, halska, bla bla bla, pero en el fondo las personas igual estaban dispuestas a escuchar y decir, bueno, aquí hay también una espiritualidad en otra persona, o también me identifico con tu espiritualidad, o tenemos espiritualidades que también pueden tener como mundos compartidos, digamos. Siendo que en el sitio periódicamente estábamos haciendo pagos, por ejemplo. Porque es algo que también se hace en la arqueología, no todos los arqueólogos lo andan proponiendo, pero muchos arqueólogos vibran con eso y había una forma de espiritualidad. Bueno, yo estudié arqueología en la Chile, egresé hace como 10 años. Trabajo para la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos, acá. Y quiero dejar súper en claro que no estoy aquí como Oficina Técnica Regional, estoy aquí como halska para Chile. Que no se saque de contexto, ¿no? Hice mi tesis en cementerios de Higuita y entre ellos incluí también el sitio del olivar. Y me puse a tocar puertas, llegué a donde Paula González, le dije, yo quiero trabajar ahí aunque sea gratis, le dije, por favor. Y me dijo, ya dale, pero te contratamos. La gente trabajando ahí era como, se interesaba sobre todo por el sitio y no tanto como por ser que fuera una pega X. De hecho había una lista larga siempre de personas que querían meterse en el equipo de trabajar, por ejemplo, que no era una investigación per se, sino que era como un rescate arqueológico en base a este redescubrimiento del sitio. Y dentro de eso me iba enterando de que habían como organizaciones indígenas que decían como en esa época, como sí, son de Higuitas, pero en verdad son artesanos, y en verdad son de Higuitas o son mapuches, porque eran como, había muchas asociaciones multiculturales en esa época. Como que si bien el pueblo de Higuitas está reconocido desde el 2006, 10 años antes de esa fecha, 2016 estamos hablando, todavía acá en la región estaba como muy incipiente todavía el movimiento indígena de Higuita, y de hecho los mapuches estaban tomados de las oficinas indígenas y era como un escenario muy multicultural. Que obviamente en la U te enseñan que el de Higuita está muerto, como que es puro pasado. Si bien en la Chile teníamos ramos de etnología mapuche, etnología rapanui, atacameña, como de los pueblos vivos, no había etnología de Higuita, por ejemplo. Y nadie dijo alguna vez, oye, ¿qué pasó con los de Higuita? Así que fue como súper novedoso empezar a darme cuenta de que había personas que se identificaban como de Higuita, empecé a cachar como todo el movimiento indígena presente de los de Higuita. Y me puse a participar de las marchas, de los encuentros que habían, porque me interesaba. Y lo que percibí ahí era que había mucho dolor, como una sensación de injusticia muy fuerte, que bueno, es como el producto del colonialismo que vivimos como de muchas maneras, por supuesto. Pero en particular había como muchas personas de Higuita que se sentían completamente excluidas de todo lo que estaba pasando con el sitio. Violentamente excluida en el fondo a nivel tanto físico como simbólico, como de quién habla sobre nuestros ancestros y nosotros como dieguitas que podemos como decir al respecto y no tenemos ni voz ni voto, y el patrimonio digamos como la palabra que se usa hoy en día es del Estado, pero no nos pertenece realmente, es de todos nosotros nuestro patrimonio, pero en verdad no nos pertenece porque los arqueólogos son los que tienen derecho como a intervenir sobre el patrimonio y los agentes políticos son los que deciden las leyes en torno a eso, y es como que, nada, súper radical en verdad todo eso. Está cambiando como la concepción como política y como cultural en general también respecto a lo de Higuita en general. O sea, de partida ahora es el segundo pueblo más abundante en Chile, el segundo pueblo indígena más abundante. Pero no, pues en esa época era todo muy confuso, entonces fue como un tiempo bien radical. Hicimos como varios días de encuentro en el Museo Arqueológico, invitamos especialistas desde la academia hasta personas indígenas que eran reconocidos por el pueblo, para que hicieran ceremonias, para que mostraran sus oficios. Participó Ulises López, por ejemplo, la Nancy Iriarte, Jimmy Campillay, participó la Paula González, Cantaruti también. Y porque nosotros lo que vimos es que había una separación demasiado grande, como que el problema era de que no había como personas que estaban hablando distintos lenguajes y se referían a distintas cosas y les afectaban de distintas maneras las cosas que tenían que ver con el olivar, y no había mucho diálogo o diálogo como inteligible, productivo, porque cada uno defendía su lado y no estaba realmente atento a entender el lenguaje del otro y decir, chuta, ya, en algún punto yo también tengo que ceder, cada quien cediendo un poco. Entonces nosotros quisimos hacer como este encuentro interdisciplinario para generar estos encuentros
y generar espacios de diálogo. Fue súper productivo, de hecho fue la primera vez que se hizo una ceremonia indígena en el Museo Arqueológico. Lindo porque de verdad en ese espacio, que es como súper academicista, o lo era hasta ese entonces, pudo llegar personas ahí a pararse frente a un escenario y decir su sentir y manifestar su sentir y pensar indígena como a la par con las personas de la academia y hacerse escuchar. Y de verdad me parece que fue así. Participé de todo eso y fui como cachando un poco el escenario. De hecho armamos una asociación, Amacay Cacán, porque había muchas personas que como no pertenecían a ninguna asociación o comunidad específica no se les escuchaba. Como que en esa época el mundo de Yayita, acá en este territorio, estaba como muy recién emergiendo. Y justamente el olivar fue como una de las formas, o sea, como de los momentos como de quiebre en ese proceso. Es un poco para contar como quién soy, de dónde vengo, por qué estoy hablando de esto y que no es como algo que leí en un libro nomás, o que si son como experiencias que me marcaron mucho. Yo también me reconocí de Yayita, investigué en mi ancestría y llegué a esos nexos y dije, ya, como que me hace mucho más sentido eso que otras cosas, como, en fin, como un proceso personal muy fuerte y que surgió también de toda esta experiencia con el olivar. Ya saliendo un poco de mi experiencia, quiero contarles un poco de las reflexiones que hemos tenido en torno a eso. Después de todo ese proceso, escribimos unos artículos con David Bravo, que salió en un libro en Ecuador y después uno que salió en la revista de Alberto Hurtado. Una espiritualidad vinculada a un pueblo vivo y que en el fondo se ha ido reentendiendo lo que significa el olivar. Bueno, y también mencioné como una trinchera de lucha porque en el fondo también la reivindicación de Yayita ha estado súper vinculada a este proceso. ¿Por qué repensar el olivar? En los medios, en las reuniones oficiales, en los oficios que se hace el Consejo de Monumentos, en todo lo que es como información oficial, digamos, se habla como del patrimonio y de los objetos arqueológicos. Y en el fondo se reflexiona en torno al olivar como un problema, como una situación política, económica, cuál es la solución que es más barata, la que es más cara. No se considera lo suficiente el lado como afectivo y cultural y de transformación cultural que significa el olivar. Lo que está funcionando es una lógica de colonialidad en que se impone un sistema de pensamiento que viene de la arqueología cientificista y que se separa el sujeto del objeto, y que a través de esto en el fondo hay como una implícita como hegemonía política por sobre los pueblos antiguos. Y en el fondo en estos últimos 10 años, desde que se redescubrió, es como bastante como metafórico de lo que ha pasado en los últimos 500 años, como una nueva forma de colonialismo. Cuando en realidad lo que yo veo, lo que algunos vemos, es que en el olivar no solamente está como el racionalismo, las ideas de los papers, del informe de los arqueólogos, de la visión del gobierno, sino que en verdad hay una contraposición de discursos en que por otro lado los Yayitas de presente consideran el olivar como un sitio sagrado, vivo, con su propia capacidad de acción, también con su propia capacidad de relacionarse con los vivos, y hay como un continuo entre las personas y animales enterrados en el olivar, en la espiritualidad y la relación de los vivos con los ancestros también. Como qué representa el olivar, yo identifico esto, pero de verdad son muchos más puntos, como también están los afectos, los saberes variados, identidad, territorio, reivindicación política, y así como eso pueden aparecer un montón de otras como formas de desglosar esta realidad que en verdad es como bien simbólica de lo que el olivar significa para todos nosotros. Estos son algunos de los autores de los cuales voy a mencionar algunas ideas. Bueno, identifico como 3 puntos más o menos centrales, como teóricamente. Uno son de las políticas etnocéntricas centradas en el racionalismo, o sea, entender cómo las políticas en torno al olivar han sido etnocéntricas y centradas en el racionalismo. Sin considerar, por ejemplo, la afectividad, sin considerar la espiritualidad de las personas, sino solamente pensando en estos objetos del pasado sobre los cuales se ejerce el poder. Y por otro lado, además, las políticas en torno al olivar se han llevado a cabo de manera como inclusivas, entre comillas, con estas políticas inclusivas que tenemos hoy en día, tipo participación ciudadana, como todo super nice como en el papel, pero en la realidad las reglas del juego las siguen poniendo ellos, las decisiones finales las siguen poniendo ellos, digamos, los políticos, como los arqueólogos también, ellos, yo también, nosotros.
Y sigue en el fondo reproduciéndose este colonialismo a través de este tipo de políticas. Por otro lado está como el pensamiento de un entendimiento de lo diellita como una cosmovisión relacional. Esto viene también de las ideas de Paola González. Ella hace análisis súper geniales en verdad en base como a lo que se ha investigado del olivar. Y también ella toma de Viridios de Castro este pensamiento de la transformabilidad. En el fondo, como en el chamanismo, por ejemplo, una persona puede ser persona y al mismo tiempo puede ser animal, o luego puede ser animal y después puede volver a ser persona, puede ser quizá más de algún animal incluso, de cómo los camélidos, por ejemplo, las llamas que están enterradas en el olivar, están de forma simétrica y como homóloga al ser humano, entonces como que de alguna forma también la llama también es parte de la crianza humana, también es parte de la comunidad, es parte de la familia quizá, y de cómo también los objetos incluso pueden ser, tener como una agencia viva también de que también se transforman con las personas, también van siendo heredados por la familia y luego son enterrados también con los ancestros. Y eso son como parte de lo que es también la espiritualidad antigua, del pensamiento respecto a la muerte, del pensamiento de cómo la vida trasciende después de la muerte. Y en el fondo no es que hayan como sujetos, objetos, sino que en verdad es como un continuo. Es como un continuo en que las cosas se van cambiando, no hay necesariamente un antes, un después, un blanco y un negro, sino que es como los diseños de Ita, que están así como intercalados todo, y que si uno lo ve, si uno se queda como mirándole fijamente, se empiezan como a mover, como que, bueno, esa es una idea de Paola González, con no la distancia entre el tú y el yo, entre el uno y el otro, sino que todo está relacionado y se nutre mutuamente, y así como las personas crían a las llamas también crían a las personas. Y bueno, esto se relaciona con el pensamiento andino en general, me imagino que a algunos les resuena. De pensar también como los objetos también pueden ser considerados como seres vivos de alguna forma, o entidades familiares, y lo mismo con los animales. Y por otro lado, están las luchas ontológicas, que es un poco lo que les mencionaba antes, de cómo ontología se refiere a la forma de entenderse a uno mismo, entender el ser y entender el mundo. Entonces, cómo hay una lucha ontológica en esto, porque el Estado entiende el olivar de una forma, un cacho principalmente. Los arqueólogos entienden el olivar de otra forma, así generalmente los arqueólogos, qué interesante, un objeto de estudio, voy a hacer mi tesis, no sé, quizás no sé, pero voy a sacarle provecho a esto. En el fondo hay como un tema utilitario que ha hecho la ciencia históricamente de sacarle provecho a las cosas. Y por otro lado está la ontología indígena, que ve el olivar como una herencia propia, como una identidad, con un dolor cuando le desentierran a los muertos, con una identificación muy fuerte con esos objetos que aparentemente son del pasado, pero que están actualizados. Hoy en día las personas como que lo tienen cada vez más presente. Me imagino que algunos de ustedes tendrán alguna réplica de alguna cerámica de Ita en la casa, o se quieren poner la polera que tiene los diseños de Ita. Como que hay como una forma de actualizar las antiguas formas de hacer cultura de Ita, y que hoy en día se están reeditando y también son parte del presente. Y hay toda una cosmovisión, una forma de vida relacionada también a todo esto. Y el olivar y todo el conocimiento que surge el olivar nutre también todo esto. O sea, en el fondo, yo al principio de todo este proceso que les contaba, las personas de Itas eran como que la mayoría no quería que se siguiera excavando, bueno, porque se seguían sacando restos, después ya se dejó de excavar, pero se pasó en el fondo de tener como hacerle como la cruz a la arqueología, bueno, por todo esto que el colonialismo, el extractivismo, a que cada vez más las personas fueran reconociendo de que en el fondo los arqueólogos, las arqueólogas podían ser también aliados, podían, el conocimiento del que podía salir de estas investigaciones podían ir nutriendo la cosmovisión, el sentido de identidad, el entendimiento de cómo era el pasado de Ita para entendernos nosotros mejor hoy. Y en el fondo se fue como madurando también la relación con el mundo arqueológico. Pero en un comienzo era pura lucha y puro caos, así como en el comienzo. Bueno, y en el fondo, en base a esta lucha y por todos estos contrastes y abusos y expropiaciones que se hicieron de los antepasados y de todos estos saberes,
hay como una reafirmación en el fondo de que la forma de vida actual, la cosmovisión, todo lo que está como renaciendo en el despertar de Yeyita actual, tiene que ser defendido también a través del olivar. Es como que el olivar se ha vuelto como una especie de símbolo también de la reivindicación yeyita presente. Y se ha ido instalando cada vez más un pensamiento y un entendimiento de que el patrimonio no es algo que les pertenezca a los arqueólogos, o al Estado, o a los museos, los depósitos, sino que es algo que es nuestra herencia y que podemos resignificar, podemos dialogar entre nosotros. Chuta, ¿a ti qué te parece esto? A mí me parece esto. ¿Qué sientes tú con esto? ¿Qué te transmite a ti esta pieza? Y en el fondo ir como multiplicando las voces y no quedarnos solamente con el discurso oficial de los medios o de los arqueólogos, sino que se ha ido como cada vez más ampliando la posibilidad de tener opiniones, sentimientos y experiencias vividas con respecto a esta herencia que es nuestra. Y bueno, el olivar, como les comentaba antes, Paula González ha reflexionado mucho sobre el tema como de la transformabilidad que les comentaba antes y de cómo la cosmovisión chamánica se puede ver, bueno, una cosmovisión y que además tiene un lado chamánico muy poderoso, muy fuerte, vinculado con el mundo andino de la selva, cómo eso se puede ver reflejado en el olivar y cómo están como estas series como de espejos y simetrías que en el fondo nos hacen como intercambiarnos constantemente entre el negro, el blanco, el movimiento, lo que está arriba, lo que está abajo, que bueno, todo este pensamiento indígena del Yanantín. Y finalmente, yo lo que veo es que todo este pensamiento que se puede hacer como este análisis del olivar mismo y de su materialidad, también puede servir un poco para entender el sitio en relación al presente y con la identificación de los yeyitas vivos. Gran parte de los yeyitas reconocen que los muertos que están en el olivar tienen su agencia, tienen su vida, están relacionados. Mucha gente yeyita sueña con los yeyitas antiguos o siente que quizá ellos vivieron en el olivar en otras vidas, por ejemplo. No sé, yo he escuchado muchas versiones y en el fondo el olivar mismo se ha ido como planteándose a sí mismo, yo encuentro como una especie de estas tecnologías de encantamiento, así como que todo el mundo apenas, por ejemplo, me conocen como arqueóloga, ¡ay, qué pasa con el olivar! Y como que toda la gente acá es como que hay como una especie de encantamiento, que no solamente como con las vasijas yeyitas, que son tan bellas y como que sin duda que dan ganas de verlas, de tocarlas, sentir su textura, cómo son por dentro, los colores que tienen. Eso creo que también sucede como con el olivar en sí. Es como, ya sea que provoque como un rechazo en mucha gente o como una atracción así muy fuerte, como que el olivar no nos deja como, no pasa como desapercibido, sino que pareciera que tuviera como una agencia propia. Por lo mismo se ha ido entendiendo como un despertar de los muertos, como con esta agencia en el presente, y pensando también que los ancestros están como convocando, así como esta imagen que apela a ti y te dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esto pase o no? Como lo mismo en esta casa ya está ahí, como que supongo que se siente muy como interpelada por estar encima del olivar y es como, no, pues estamos en este territorio, pasamos por la carretera y vemos el olivar y la gente dice, oh, y el tráfico acá en torno al olivar, es como que el olivar se hace notar solito. No. De hecho, habían hecho un estudio de línea base cuando hicieron la carretera, antes de comenzar la carretera, las mejoras, y no había aparecido el olivar, pero después llegaron las máquinas y se pusieron a sacar cuerpos y fue como, no, denuncias, y nunca antes se había denunciado, ni con todo un montón de otros proyectos que han habido por acá cerca, había sido tan grande el interés como sucedió ahora con el olivar, o sea, como con este proyecto de la carretera. En el fondo es como que el olivar se redescubre en un momento en que ya está como unas condiciones dadas acá en el territorio para el pueblo de yeyita para que pueda como reafirmar su identidad en torno a este sitio. Y cuando apareció el olivar fue como ¡pum! Es ahora. El olivar siempre ha estado. Sí, pues. Corneli en el año 30. Incluso antes. A fines de José Toribio Medina en 1888 ya hizo un informe del olivar y había informes anteriores. En los 20 también, sí, no se podía hacer el estudio porque no había dinero. El único estudio era que llegara una empresa grande y se cruzara con el olivar. Esa es la solución. Pero en el fondo las comunidades de yeyitas de acá estaban listas también para ponerle fuerza a esto, porque si no hubiera sido por las comunidades de yeyitas, hubiera sido un sitio bien excavado de la arqueología, pero listo.
Y en el fondo ha sido tan grande como para frenar este megaproyecto de la carretera, que no sé, ustedes sabrán que frenar como la Ruta 5 Panamericana es súper difícil, pues como que pocas veces ha sucedido en la historia. Parte de esta gran lucha de negación ha sido de pasar de la aseveración de que los yeguitas están extintos, son parte del pasado, a que haya una manifestación de las personas yeguitas vivas que dicen estamos vivos. Ya apareció el libro Yo soy yeguita, y nada, un montón de manifestaciones de todo tipo, o sea, hasta en el diseño, comerciales, como diseñadores, digamos, los fondos indígenas, como que todo empezó como a multiplicarse como en posibilidades para que este tema de yeguita se fuera instalando también en el imaginario colectivo. La educación. Como que todo ha ido como aparejándose para que este renacer de yeguita pueda tener como varias patitas. Por otro lado también esta fuerza como afectiva del dolor, de la rabia hacia las personas que excavaban el sitio, de la rabia hacia el Estado que cerraba las puertas al diálogo, de que no incluía a las personas de yeguita en las decisiones que se tomaban en torno al sitio. Toda esta fuerza afectiva han cohesionado y movilizado a las personas de yeguita, y no solamente de yeguita también, como a reivindicarse políticamente en torno como a sus derechos fundamentales. Y en el fondo todo esto funciona también como una forma de desobediencia epistémica. En el fondo, cómo entendemos, o sea, cómo nos aproximamos también al conocimiento del pasado. O sea, hoy en día cuando vamos a algún evento de yeguita, o sea, algún evento sobre el olivar, alguna charla o lo que sea, hoy en día un yeguita puede pararse y decir yo siento esto. Antes no había espacio para eso. Hace 10 años había muy poco espacio para eso. En cambio hoy en día hay posibilidad de decir yo veo el sitio de yeguita de esta otra forma y digo ok, eso será tu comprensión, o como comunidad, como colectivo o individuos, pero en el fondo podemos hoy en día pensar diferente de las versiones oficiales sobre los yeguita, o sea, sobre el sitio. Sin embargo, esto está todavía muy así, incipiente, en que a nivel legal no hay un patrimonio indígena, no hay un territorio de yeguita, no hay metodologías arqueológicas instaladas, digamos, de incluir a las comunidades, y todo eso es como trabajo que se está haciendo ahora y que hay que empezar a aplicarlo ahora, pero por lo menos hay un reconocimiento de que hay más voces. Y eso ha permitido también que el conocimiento en torno al olivar se vaya complejizando y se vaya enriqueciendo finalmente, que ya no está solamente el discurso de los arqueólogos. Hoy en día, gracias al pensamiento que podemos, o sea, gracias a las reflexiones y análisis que podemos tener respecto al olivar y todo este proceso político, social, es como el pasado, presente y futuro, en verdad son parte de un continuo interconectado. Los ancestros nos afectan, nosotros afectamos a los ancestros, por lo menos en sus restos materiales, y podemos también a través de ceremonias agradecer, pedir perdón, podemos tener un vínculo, y son instancias que se están dando muchas veces en el marco del olivar, de todo el contexto de este sitio. También podemos aprender también de que cómo los ancestros nos llenan de fuerza, nos inspiran y nos enseñan también respecto a lo que es ser yeguita. Me imagino que muchos de ustedes cuando aprenden cosas sobre el sitio y como todo el análisis que se ha hecho de lo material base de lo arqueológico, se sienten tocadas por esta información. Cuando les hablan de la relación con los animales, o el chamanismo, o el hecho de que estaban los entierros ahí cerca de donde las personas habitaban, son informaciones que nos tocan en el fondo. Y no es algo como un objeto del pasado y solamente como algo racional, sino que realmente puede como tocarnos en muchos niveles. Y ellos también son fuerza y motor de esta resistencia. Hoy en día la lucha en torno al olivar y a establecer nuevas formas de diálogo con el Estado, nuevas formas de diálogo con los arqueólogos, los arqueólogos es también una reafirmación de un modo de estar en el mundo, como de una forma de ser de yeguita, una forma de entender lo que es el patrimonio, lo que es la herencia de nuestros ancestros, como más actualizada. También podemos entender a través del olivar de cómo podemos defender a través del concepto de patrimonio y de todo este análisis, también defender el territorio. O sea, el olivar está encima o al lado de la desembocadura del río Elqui, y también la lucha como de defensa del humedal, de los ríos que fluyan, también
puede tener que ver con el olivar, porque el olivar no está casualmente ahí, es como que los dillitas antiguos se asentaban ahí por el humedal, y proteger el humedal, proteger el territorio, también es proteger nuestra herencia, y proteger nuestra herencia también es proteger el territorio, es como ahí no tenemos como este mundo parcelado, sino que en verdad está todo conectado. Y también de las espiritualidades, no podemos negar que haya, por ejemplo, una espiritualidad, una forma de espiritualidad en los investigadores, una forma de espiritualidad en el Estado incluso, sino que hay diversidades en realidad, y así como no debemos tampoco negar la afectividad, el mundo emocional tampoco de las personas indígenas, también uno lidia con la afectividad de las otras personas, con las emociones de las otras personas. Entonces, en el fondo, hay como una oportunidad a través de toda esta potencia emocional, simbólica y espiritual que es el olivar, de poder ver otra forma de relacionarnos, en verdad. Por lo menos para mí ha sido muy claro eso, porque cuando me empecé a meter en este mundo del olivar, hubo mucha violencia hacia mi persona por ser arqueóloga, bueno, por ser blanca, halska, bla, 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 pero en el fondo las personas igual estaban dispuestas a escuchar y decir, bueno, aquí hay también una espiritualidad en otra persona, o también me identifico con tu espiritualidad, o tenemos espiritualidades que también pueden tener como mundos compartidos, digamos. Ha habido como una transformación en muchos planos para muchas personas en base al proceso con el olivar, y ha habido un reconocimiento para muchos lados. Hoy en día, Paula González, Gabriel Cantarutti son personas que ya ahora tienen otro entendimiento respecto al mundo indígena, particularmente de Ayita, y hoy en día también se incluyen a ellos mismos en la ceremonia o en lo que sea que estén invitando, convocando a las personas, las agrupaciones indígenas, ellos participan y también se les reconoce entonces su espiritualidad, porque antes había también una negación hacia la espiritualidad de los profesionales arqueólogos, por ejemplo, siendo que en el sitio periódicamente estábamos haciendo pagos, por ejemplo. Porque es algo que también se hace en arqueología, no todos los arqueólogos lo andan proponiendo, pero muchos arqueólogos vibran con eso y había una forma de espiritualidad. Pero en el fondo yo creo que en todas estas instancias de lucha y como contrastes hay una forma de entendernos mejor como seres humanos, y a través de estos objetos que vienen como viajando del pasado para ser descubiertos y como apelar a nosotros. Como reentender el patrimonio, reentender el territorio, reentender lo que es la desembocadura del río Elqui, que para mucha gente imagino que también ahora lo ve diferente, reentender, no sé, lo que son las cerámicas de Ayita, que pasó de ser como algo como un ícono como turístico, así como tipo cueca, así. Ahora realmente ir entendiendo a qué se refieren los diseños, a qué se refieren los contrastes de los colores, de dónde viene, viene de la selva, tiene que ver con tecnologías chamánicas, y como que todo este conocimiento que proviene de la arqueología, de una parte como técnica, también ha ido enriqueciendo el lado espiritual y de la identificación de las personas de Ayita. Y bueno, como también algunas frases finales, como darnos cuenta de que este no es un problema de patrimonio, como dicen los medios, como dicen los oficios, como dicen como el papel, digamos, sino que hay un problema como de lucha, de forma de entender el mundo, de forma de entender el ser indígena en el presente, de forma de entender como el quehacer arqueológico o de la ciencia, incluso como de ir entendiendo y reentendiendo cómo hacer ciencia de una forma más empática, más solidaria, más abierta a otras visiones, y que a mí por lo menos creo que como que todavía me lo repito viendo cómo operativizar eso, pero es como creo que estamos en un proceso de transformación súper fuerte y que a todos nos toca de alguna manera. También entender cómo la arqueología misma, como decía, puede ser una aliada y no como una notaría del pasado, así como esta es la realidad del pasado, pongo mi firma y esto ya es ley, es verdad, como ha sido entendido, y quizá mucha gente todavía lo entenderá así, pero que en el fondo es una voz más, y que esa voz tiene que dialogar con los herederos del patrimonio, con los vecinos de los lugares. O sea, cuando uno va y encuentra un sitio, me imagino allá como les ha pasado también con el sitio de la Batalla de los Loros, integrar a la comunidad local, cómo ellos perciben el lugar, si han percibido presencia, como pueden haber tantas historias vinculadas a un espacio, y que ellos también, y que las personas como comunes también se pueden enriquecer de este discurso arqueológico y dialogar con él. Y no pensar que hay uno por encima del otro y tenemos como que de verdad hacer esto vivo. Porque a veces
los sometidos reproducen también las lógicas de los dominantes, o sea, así sucede. Entonces, en el fondo tenemos como que hacer ese cambio de chip y creo que el olivar es una tremenda como oportunidad para hacer esa transformación. Y por último, como que apelo a la necesidad de incorporar los afectos. Como que yo me acuerdo, por lo menos al principio del proceso del olivar, había mucho dolor. Yo me acuerdo de la Doris, por ejemplo. Eran personas que no cabían en sí y les costaba a veces hablar incluso, porque había tanta emoción y en la medida de que podían, que se les daba un espacio para expresarse, que se les reconocía sus afectos, o sea, sus emociones, y había una relación afectiva entre las personas que estábamos en torno al olivar, de empatía, de dar espacio a todas las emociones. Gracias a eso fue ocurriendo este proceso de maduración, en realidad. Gracias a los excesos, gracias a que algunos gritaron, que tiraron alguna piedra, que tiramos abajo la estatua de... Ahí está, la estatua de Francisco de Aguirre, que hemos hecho como todos estos cambios que son simbólicos, pero que también son materiales y que en el fondo han ido como generando como esta, no sé si con magia quizá, en torno a nuestra relación con el pasado, con el territorio, y enraizando, es como que se están fortaleciendo las raíces. Incluso muchas personas no diaguitas se identifican con el olivar, hay personas mapuches que se identifican con el olivar, y todo eso creo que nos enriquece a todos finalmente. Tampoco creo que la realidad, o sea, la verdad sea absoluta de los diaguitas, sino que como que tenemos que estarnos escuchando y nutriéndonos mutuamente. Creo que esas son como reflexiones que saco de todo esto. Bueno, y eso termino con esta frase de nuestro derecho a definir la realidad, porque en el fondo hay un montón de leyes y como convenios internacionales, tratados, que hablan sobre el derecho de los pueblos indígenas, sobre su territorio, sobre su cultura, sobre su patrimonio, su uso, sus costumbres. Pero en el fondo pasar del papel a encarnar esos valores es súper difícil porque estamos súper colonizados, ¿verdad? Entonces, como nosotros creernos el cuento de nuestro derecho a redefinir la realidad, y como eso que ha ido sucediendo, de que ahora ya se ha instalado, incluso podrían aparecer en oficios del Consejo Monumento del sitio sagrado ancestral, y porque ahora se está instalando también esta nueva idea del olivar como un sitio más allá de lo arqueológico, más allá del patrimonio, y estamos creando realidad. ¿Qué sentiste trabajando, qué sentiste comentando y qué sentiste interpretando el olivar en 10 años? Para ti, ¿cómo podrías resumirle a alguien, mira, yo estuve en el olivar trabajando y hoy día estoy viendo una visión 10 años atrás? Creo que no depende de los políticos, no depende enteramente de nosotros, los vivos, sino que también depende de cómo se vaya dialogando con los ancestros. Y creo que este proceso como espiritual en torno al olivar y las ceremonias que se pueden hacer y todas las transformaciones muy íntimas, muy personales de las personas que les toca el sitio, van como prendiendo mecha. Como que eso siento, que el sitio está re vivo. Hablaste de circulación de los afectos. Cuando hay una manifestación de dolor, de rabia, de frustración, de impotencia de parte de las personas indígenas en torno al olivar, ¿qué pasa con la gente que recibe eso? Se siente impactada, mucha gente se pone reactiva, por ejemplo, o al contrario, si nos acercamos quizá a la Paola González hoy en día y le decimos, oye, qué bacán, me llega mucho tu reflexión, como que me parece que das en el clavo con estos puntos, no sé, ella también puede sentir eso y motivar y poner eso que ella siente, reinvertirlo después en el estudio del sitio, por ejemplo. Entonces, creo que hay como una mutua afectación y que eso también va enriqueciendo el proceso, más allá de lo racional, es de cómo nos vamos sintiendo en torno al olivar, hay que manifestarlo. Por ejemplo, en las reuniones en torno al olivar, si partiéramos, como se parte generalmente, tomados de las manos, haciendo un rezo, y si partiéramos quizá diciendo, bueno, ¿cómo me siento yo? ¿Con qué emociones llego a este lugar? Como yo vengo con rabia, ¿sabes qué? Vengo con mucha rabia porque en el acta pasada dijimos esto y esto no se ha cumplido. Como que dar espacio a eso va permitiendo que podamos atravesar con una realidad mucho más, o sea,
trabajar con una realidad mucho más rica. Y no como hoy en el oficio y en el fondo estoy súper enrabiado y trato de justificar a través de lo racional, pero no estoy incluyendo los afectos. O quizá preguntarle, como ya usted, señor delegado presidencial, ¿qué siente con esto que le estamos proponiendo? No sé, como permitir que haya una circulación y que sean explícitos también los afectos, que haya espacio para ello.